de Guadalajara. Él es psicólogo clínico por parte de la UNIVA y él obtuvo su grado de maestro en terapia familiar sistémica y un doctorado en psicología en la UBC. Ahorita está en trámite el doctorado y cursó sus estudios teológicos en el Instituto Bíblico La Roca. Entre muchas cosas, ha estado dando conferencias en todo el país. Es una persona súper preparada, con un amor a Dios muy grande. Entonces, quisiera que me ayuden todos dándole un gran aplauso a Rosalío Contreras. Bueno, sí. Buenas noches. ¿Ahí me escucho? Buenas noches. Ahí sí se escucha. Buenas noches tengan todos. Antes de arrancar con el tema de hoy, yo quisiera saber con quién estoy tratando. Permítanme ver sus rostros. Como psicólogo me es fácil ver a los hombres infieles, así es de que los hombres volteenme a ver, por favor. Yo ahorita puedo darle un diagnóstico, pero también puedo ver a la mujer histérica. Mujeres, volteenme a ver, por favor. Ahorita voy a ver quién tiene un trastorno de estos. Se escucha bastante feo, ¿verdad? ¿Quieres que escuche el otro micrófono? Con el otro creo que estaba mejor, hasta me deja más en libertad incluso. ¿Uso el otro? ¿Ahí está mejor? ¿Aquel? Bueno, parece que el técnico anda un poco preocupado, pero bueno, se escucha bastante, por allá se está escuchando ahora sí un poquito mejor. Allá arriba me escuchan bien, ¿se escucha raro? ¿No se escucha? Dicen que allá arriba no se escucha bien. ¿Cómo le hacemos? Bueno, ahí se escucha mejor. ¿Todavía no? Ahí se escucha, perfecto. Ahí se escucha mucho mejor. Muy bien. Mientras estamos yo hablando, usted puede estarle moviendo ahí el técnico para que nos pueda dar un mejor sonido. Ahí está, parece, ahí le atinaste, mi hermano. No lo muevas, por favor. Ahí está. Ahí quedó excelente. ¿Cuántos de los presentes tienen un año de matrimonio? Entre 0 y 1 año de matrimonio, levanten la mano. Un año por acá. 2 años de matrimonio. 3 años, levanten la mano. 3 años de matrimonio. Denle un aplauso, por favor. Miren, nada más, todavía se les ve la sonrisa. Excelente. Entre 5 y 10 años de matrimonio, levanten la mano, entre 5 y 10. Ahí está el rostro de la depresión y la tristeza. Estos ya se dieron cuenta que fue demasiado tarde. ¿Cuántos tienen 20 años de matrimonio? 20 años de matrimonio, levanten su mano. Miren nada más, ahí está todavía el ánimo, el entusiasmo, excelente, aunque el marido no levanta la mano, ¿verdad? Eso es todo. Perfecto. Oiga, ¿por qué al cabo del tiempo nuestra expresión cambia? ¿Sabe por qué? Porque hay una serie de factores que se van desarrollando en el hogar. Prácticamente nosotros, al paso de los años, comenzamos a activar nuestros patrones como marido, como mujer, y comenzamos a lastimar a la esposa, comenzamos a herir a los hijos. ¿Por qué? Porque prácticamente repetimos las mismas cosas que nos hicieron a nosotros cuando estábamos en casa. He trabajado con familias por más de 20 años y me he dado cuenta que los conflictos en el hogar tienen mucho que ver con nuestra historia. Precisamente por eso publiqué uno de estos libros. ¿Para qué? Para hablar de los patrones, de los rituales, de las costumbres, de las herencias. Y no estamos hablando de herencia en billete, sino que estamos hablando de la herencia en patrones, en rituales, en el concepto del hombre, de la mujer, en los papeles que se juegan dentro de un hogar. Y es muy importante que nosotros comprendamos que hay una manera de poder identificar el patrón de nosotros en nuestra vida, pero también hay una forma práctica de poder romper con los patrones en nuestro hogar.
Y mire que como voy a hablar de los patrones, pues déjeme hablar de mis patrones. Yo le apunto a dónde, apunto para allá, apunto para acá. ¿Lo enciendo? Ahí está. Ahí estoy, excelente. Permíteme hablarle de don Rosalío Contreras primero. Un hombre rudo, un hombre duro, un hombre con poder. Se contaban en la familia muchas historias acerca de mi abuelo y eran historias de terror. Mi padre nos decía, ¿cómo recuerdo a mi papá? ¿Cómo recuerdo que mi papá llegaba a caballo? Y mi mamá, entiéndase, mi abuela, le daba la mano a mi abuelo para ayudarlo a bajar del caballo, pero no lo miraba a los ojos. Porque si lo miraba a los ojos, contaba mi padre, mi papá, dice, le golpeaba la cara a mi abuela. Entonces mi abuela tenía que llegar, ayudar a mi abuelo a bajar del caballo mirando hacia abajo. Luego lo sentaba en su sofá, le quitaba las botas, le llevaba el café y solo hasta que le llevaba el café y le entregaba el café podía mirarlo a los ojos. Mi padre, cuando nos contaba historias como esta, suspiraba y decía, eso era respeto. Nosotros, generación X, creo que ya no lo veíamos como respeto, ya veíamos las cosas distintas. Pero sabe, mi abuelo tuvo la fortuna de encontrarse con doña Josefa Ortiz de Domínguez, como puede ver. ¿A poco no? Si no lo cree, vea esto. Esos que se rieron tienen más de 40 años. ¿Recuerda los cinquitos, los centavos? Como doña Josefa Ortiz, pues esa era mi abuela, no la de los centavos, como dijo mi hermana algún día. Doña Mercedes, una mujer sometida al control de mi abuelo, y ambos tienen 11 hijos, de los cuales el número 11 fue don Rosalío Contreras, segundo, que observa ahí al frente. Y sabe, cuando yo veo en secuencia la historia y veo la secuencia de mi historia, yo lo primero que veo es que la raza está mejorando, como puede ver. Ese chavo que ve usted ahí, fui yo alguna vez. Qué increíble, cómo pasa el tiempo. Y ahí está don Rosalío Contreras, tercero, entiéndase, su servidor. Y seguramente los patrones se estaban heredando de mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí, y ahora yo tengo mis hijos y estoy transmitiendo esos patrones. Por eso escribo libros. ¿Por qué? Porque trato de ayudar a que la gente pueda identificar patrones nocivos y que puedan detener los patrones. ¿Por qué? Porque los patrones pueden hacer daño. Mi papá se encontró con María Teresa, ¿dónde está mi esposa? Tú me corriges siempre. María Teresa Rosa de Lima Luna Bárcenas. ¿Estoy bien, amor? Gracias. Gracias. Esa es mi mamá. María Teresa Rosa de Lima Luna Bárcenas, alias Doña Tere. Pero ¿sabe una cosa? Un matrimonio que se amaron con pasión. Y la pasión llegó al colmo, miren nada más. 8 hijos, de los cuales su servidor está ahí en ese grupo. Pero sabe, como las familias se unen al cabo del tiempo, me encuentro con don Juan Gutiérrez Romo y doña Antonia Pérez Trujillo. Y yo siempre que veo a mis suegros, yo los veo tan bonitos, parecen figuras de cera, como puede ver, hermosos. Por eso hicieron esta cosa tan hermosa que me acompaña hoy día, mi esposa, de lo cual yo estoy muy agradecido. Pero traviesos mis suegros, más que mis padres, mire eso nada más. 13 hijos, usted puede contar 12 ahí, porque en aquellos años no se usaba el selfie, pero mi cuñada número 13 está tomando la foto, y qué lástima que no se asomó, ¿verdad? Y hubiera sido bastante bueno, pero como puede ver, las familias al cabo de los años se van uniendo, y entonces un feliz 29 de junio del 91, ese niño que observa ahí se convirtió en ese galán, y esa hermosura se convirtió en este bombón. Y unimos nuestras vidas, mi esposa y yo, y traviesos también nosotros hicimos lo propio. Nosotros tenemos 5 hijos. Si se pregunta usted por qué
buscamos 5 hijos, pues haga la cuenta y se va a dar cuenta que es la diferencia entre mis cuñados y mis hermanos. Es decir, entre 13 y 8, ahí están los 5, nuestros 5 hijos. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros abrimos las páginas de nuestra historia, y precisamente este libro, lo que pretendía yo era identificar imágenes reales, porque estas fotos son reales, es la historia de su servidor. Imágenes a través de patrones que necesariamente nos hablan del pasado o de la propia historia. Creo que cometí un error y apreté otro botón. ¿Dónde está mi técnico por ahí? Apreté el botón de aquí abajo y creo que la regué. Qué óvole. Qué bueno que estás aquí, Alex. Gracias. Prometo que no lo vuelvo a hacer. Gracias. Ahí está. Cuando yo abro las páginas de la historia, de nuestra historia, y veo a mis padres, yo no puedo evitar observar el patrón de esposo que yo tengo en mente y el patrón de esposa que yo espero que mi esposa tenga. Lo mismo ocurre con mi esposa. Ella tiene el patrón de esposo, el patrón de esposa, y lo mismo ocurre con cada uno de los que estamos aquí. Y de pronto queremos que el marido se comporte como el papá y la esposa se comporte como la mamá, y ahí es donde comienzan los conflictos en el hogar. Pero en el caso de mis padres, una pareja tan integrada, tan feliz, fíjese que curiosamente mi mamá era alpinista, no mi papá, mi mamá. Y ahí está una foto donde mi mamá llevó a mi papá al Popocatépetl, allá a trepar la montaña, y tuvieron que bajar a mi papá en camilla porque le dio mal de montaña. Y era curioso que hasta mi mamá estaba cargando la camilla de mi papá. Eso era de risa. Yo imagino que hizo una vergüenza mi señor padre para lo macho que era mi papá. Imagínense nada más el cuadro. Evidentemente ellos llegan al día en que se casan y tienen a la familia que le acabo de presentar. Pero sabe, hay algunas imágenes que yo quisiera que no estuvieran en nuestra historia y esta es una de ellas. Este no es una foto de pose, es una foto real, es una imagen real. Y entonces, si usted puede identificar a mi padre siendo un hombre joven, y mire nada más la cantidad de bebida que tenía frente a él, y vea la imagen de mi mamá, el vaso lleno. Mi mamá nunca entró a este tema, pero mi papá empezaba a mostrarle uno de los patrones que mi padre había construido y heredado de mi abuelo y de la historia en su propia casa, que se llama alcoholismo. El alcoholismo lo destruye todo a su paso. Y si bien es cierto, en esta imagen empezaban su vida juntos, ciertamente al cabo de los años esto fue empeorando, en donde el rostro de mi madre ya se observa con tristeza, con dolor, y mi padre perdido en el alcoholismo, desorientado. Es muy importante que entendamos que el alcoholismo lo destruye todo a su paso. Destruye la riqueza, destruye la imagen, destruye el empleo, destruye a la familia, destruye el matrimonio, destruye la fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque mi padre, gracias al alcoholismo, se hizo un hombre infiel. No era un secreto. De hecho, algunos de mis medios hermanos llegaron a vivir en casa. Y entonces podemos darnos cuenta cómo el segundo patrón empieza a surgir en mi caso. Y yo debo identificar que tengo patrones de alcoholismo, pero también tengo patrones de infidelidad. Yo soy un hombre fiel, tengo 27 años casado con mi esposa, siendo un hombre fiel, rompiendo los patrones. Pero es importante que identifiquemos que los patrones están ahí en el fondo. Y si bien es cierto, usted tiene un patrón de alcoholismo, cuidado. No se trata nada más que usted se rinda o no a la bebida, sino que se trata de que usted pueda ser dependiente de algo o de alguien. Los hijos de los alcohólicos pueden ser ludópatas, es decir, estos que apuestan de forma compulsiva, o pueden ser también adictos a las drogas, o pueden ser workaholic, es decir, estos hombres que se entregan de lleno al trabajo y muchas veces es producto ¿de qué? Del fondo de un patrón de alcoholismo. Y es muy importante que nosotros podamos identificar los patrones que nos arrastran. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos arrastrar a los nuestros en un dolor y tristeza. ¿Gracias a qué? A que nosotros no hemos roto con un patrón de estos a tiempo. Y sabe una cosa, si bien es cierto el alcoholismo destruye todo, también es cierto que el alcoholismo hizo de mi padre un hombre realmente violento.
Mi papá servía al Estado. Mi papá servía como al servicio secreto. Mi papá estaba bien vestido y armado. Por eso había muchas mujeres en torno a él, creo yo. Y tenía sus placas que conservamos mi familia y yo hasta la fecha. Y en tantos y tantas actividades que tuvo mi padre, entre todas estas, esta actividad particularmente le entregó algo que se llama poder. Mi papá estaba armado, estaba con su traje, bien vestido, rodeado del poder y del control, tenía sus placas de prensa, sus placas de servicio secreto, y entonces donde sacaba las placas, ya sabe usted, se le cuadraban. Imagínense nada más la época donde mi padre trabajaba en el servicio y cómo se volvió un hombre rudo, un hombre duro con mis hermanos, conmigo. ¿Por qué? Porque era un hombre que traía esas raíces de violencia. Y es muy importante entender que la violencia produce uno de los patrones más terribles en el hogar. Y no hablo solo de los golpes, porque los golpes exactamente nos están hablando de algo en la forma, pero cuando hablamos del fondo, en el fondo de la violencia se oculta la indiferencia. Y quiero que identifique cómo el patrón de indiferencia puede lastimar, puede romper. ¿Por qué? Porque produjo tanto coraje en su servidor que terminé fuera de casa. Yo estaba aborreciendo a mis padres, decidí irme a la frontera, estuve viviendo en la frontera solo, qué locura, imaginen nada más, llevando el mismo tipo de vida que mi padre traía y repitiendo patrones cuando era un muchacho soltero que afortunadamente encuentro a mi esposa, formamos una familia y ahí comienza un pacto de vida distinto. ¿Por qué escribo este libro? Este libro lo escribo para ayudar a identificar patrones, rituales, costumbres, el manejo de la información subjetiva que se recibe de los padres y se transmite a los hijos y a los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué puse ese título? ¿Sabe por qué? Porque el día que Dios reveló sus leyes al pueblo de Israel por medio de Moisés, Él mismo se reveló como un Dios fuerte y celoso. Posteriormente dijo esto: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito, escuche esto, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que implica es que las herencias de los padres van a llegar a nuestra vida, lo querramos o no. Y es el momento de identificar todo esto. ¿Sabe una cosa? Fue fascinante todo esto, porque atiendo 46 familias cada semana. Estudio los patrones de las personas por montones. Pero ¿sabe una cosa? No puedo hablar de los casos de mis pacientes. Y entonces, ¿sabe qué fue lo que hice? Me fui a la palabra de Dios, a la Biblia, y me doy cuenta que habla de historias de gente real. Gente real viviendo en el mundo real. ¿No se ha preguntado por qué está el pecado del rey David ahí en la palabra de Dios? Como un granito, como el negrito del arroz. Que si no estuviera el adulterio del rey David, si no apareciera el adulterio del rey David en la historia de este hombre, sería un hombre perfecto. Pero ¿por qué aparece el momento en que Noé, después de superar el diluvio, termina ahogado de borracho? ¿Por qué aparece ese episodio precisamente? ¿Por qué un asesinato en la primera familia que pisó esta tierra? ¿Por qué Caín mata a Abel? ¿Por qué en una familia se da el primer asesinato? La pregunta que yo tenía como clínico es esta: ¿qué ocurría entre los padres? ¿Qué ocurría entre los hermanos? ¿Qué ocurría en el sistema para poder llegar a este punto en donde los padres transmitieran ese pecado de padres a hijos hasta una tercera y cuarta generación? Y entonces comencé a invitar a los personajes bíblicos y los traje yo a mi consultorio. Yo recuerdo perfectamente cuando invité a Moisés. Cuando invité a Moisés le dije a Moisés, Moisés, pásale, porque siempre vemos a Moisés y lo imaginamos con un traje a rayas, con las tablas de la ley en un brazo y con la vara en el otro, y lo vemos así con el cabello volando en el copete, y lo vemos abriendo el mar,
y lo vemos guiando al pueblo de Israel, haciendo descender el maná del cielo, y lo vemos golpeando la peña, y lo vemos como un estadista, como un político, como un líder. Pero ¿sabe una cosa? Moisés era un hombre casado. Moisés tenía problemas con su esposa. Moisés tenía conflicto con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque esos hombres no eran seres angelicales, eran seres humanos viviendo en el mundo real, y sus historias están escritas aquí. Y entonces me di a la tarea de invitar a estos hombres a la consulta. Y entonces, entre todas las personas que yo invité para poder lograr romper estos patrones, que es el patrón precisamente de indiferencia, me encuentro con una familia, con un problema típico. Una familia en donde el mayor amenaza de muerte al menor. Y entonces esto ocurre en todas las familias, en todos los hogares, en donde uno de los hermanos no soporta a otro de sus hermanos y están peleando todo el tiempo. Sí o no ocurre en su casa. Digo, quizá ocurra en su casa, aquí en Aguascalientes, porque allá en Guadalajara sí ocurre, aquí quizá no ocurra, ocurra menos. ¿Verdad que no importa el lugar? ¿Verdad que no importa la edad? ¿Verdad que los hijos de pronto tienen un rencor y un odio? Y entonces yo tuve que citar a los papás. Y entonces cuando yo cito a los papás, me doy cuenta que son hijos de un sujeto llamado Isaac y una mujer llamada Rebeca. Debe felicitarme porque conseguir las fotos de estas gentes fue difícil. Pero ¿sabe una cosa? Me doy cuenta que son hijos de un hogar más o menos estable. No obstante, tienen un conflicto relacional. Y entonces abro la palabra de Dios, abro la escritura y me empiezo a dar cuenta, leyendo entre líneas, lo que dice el relato. Dice, y crecieron los niños, y Esaú es el barbón que está observando ahí, y Esaú era un hombre de campo, un hombre fiero, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y el relato me lleva a comprender. Lo primero que yo pude comprender es que estos muchachos son diferentes. Mi esposa y yo tenemos 5 hijos. Y en un acto de fe digo que todos son míos, pero yo veo a mis 5 hijos ahí y yo digo, caray, a pesar de que mi esposa y yo tuvimos a estos hijos, cada uno de mis 5 hijos es diferente en carácter, en el rostro, en los gustos, en el lenguaje. Y entonces yo comienzo a darme cuenta que los hijos son diferentes y el problema no está en la diferencia de los hijos, sino, escucha esto, en la preferencia de los padres sobre los hijos. Y el relato nos dice que Isaac amaba a Esaú, al peludo, y lo amaba. ¿Por qué? Porque este era macho, este es hijo, es igual que su papá. Este es el muchacho que sale con el arco y las flechas. Este es el muchacho que conquista a las muchachas. Este es mi orgullo. Pero el otro lampiño. Pero dice la Biblia que era lampiño en serio. Y ese muchacho lampiño, ¿qué hizo la madre? Lo que toda madre hace cuando el papá prefiere a un hijo. ¿Qué hace la mamá? Lo protege, lo cuida. Por favor, mujeres que me escuchan hoy, no lo intenten en casa. Peligrosísimo. Si usted toma la mano de su hijo, no favorecido por el padre, y la mano del papá, tratando de unirlos, va usted a meter 3 problemas en su familia. Se va a meter en problemas con su esposo, pero también va a meter en problemas a los hermanos, porque su relación ya no va a ser buena ¿con quién? Con el hijo favorecido con el padre. Y usted va a generar una distancia, no cercanía, una distancia entre su hijo desfavorecido por el padre y el papá. Y entonces el vínculo relacional suyo con el hijo favorecido por el padre va a ser igualmente de conflicto y una relación distante. Cuando vemos esto, producto
de un vínculo relacional, van a darse cuenta aquí que el conflicto inicia de una forma fuerte, pero ¿sabe una cosa? Este libro se llama Hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces tomemos a Isaac nada más y concentrémonos en él. Y entonces invito a los abuelos. Y cuando llegan los abuelos me doy cuenta que son gente mayor, pero un hogar más o menos estable. Él se llama Abraham, ella se llama Sara. Y un hogar más o menos estable que me cuenta una historia fenomenal. Me dicen que Dios los llamó cuando eran unos ancianos. El hombre tenía 75 años y la mujer tenía 65 años de edad y era estéril, no tenía hijos, pero Dios los llama. Y me cuentan estos hombres que Dios los llama y les promete un hijo, pero me dan un dato interesantísimo. Resulta ser que Dios no les dio el hijo, sino 25 años después. Yo cuando los vi imaginé, ¿por qué Dios no les dio los hijos de inmediato? Y dije, pues a lo mejor los dio verdezones, chavalones, 75 y 65. Entonces necesitan madurar un poquito más. Y tuvo que esperar 25 años más para cumplir la promesa de darles a Isaac. Pero sabe una cosa, en el relato del consultorio siempre se escuchan historias detrás de cámaras. Historias de terror, pláticas de recámara. Y entonces Sara comienza a poner un rostro de tristeza, porque dice, Dios no cumplía su promesa, yo quería tener un hijo. Y entonces se da una plática entre estos dos, en donde Sara le propone a Abraham tener un hijo de una esclava egipcia llamada Agar. Mire que conseguir la foto de esta muchacha fue complicadísimo, pero ahí está, mírela. A ver, Sara le estaba proponiendo a su esposo que se acostara con la muchacha del aseo para tener un hijo. ¿Lo entendí bien? Pues no es cierto. Usted también lo entendió mal. Pero si lee el relato, la Biblia dice textualmente esto. Y entonces Sara le dijo a Abraham, tengamos un hijo de Agar, porque tengo una esclava egipcia llamada Agar. Llégate a ella y tengamos un hijo de ella. ¿Y qué entendió Abraham? Lo que usted y yo entendemos. Pero estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque Sara no le estaba proponiendo tener un hijo con la sirvienta. Sara estaba abriendo el corazón delante de su esposo. Sara le estaba diciendo, estoy realmente triste. Estoy tan desesperada que sería capaz de tener un hijo, no sé de quién, pero quiero tener la sensación de ser madre. Pero lo dijo de forma equivocada, así como su chula a usted le dice los mensajes de forma equivocada. Estaba prohibido para nuestros hijos tener novia. Y mi hijo, mi rebelde consentido, del que escribió un libro, tenía apenas 12 años de edad. Y cuando llegué a casa de ustedes y veo a este muchacho de capa caída y lo veo tan triste, yo lo vi y le dije, mi hijo, esto es de faldas, ¿verdad? Vente, vamos al parque. Y me lo llevo al parque. Platícame, ¿qué ocurrió? Es que papá, Minek, la chica más hermosa de la comarca, Minek me invitó a su cumpleaños. Y yo acepté y fui a su cumpleaños. Y empezando la fiesta, se me acerca y me dice, ¿quieres ser mi novio? Fíjese nomás, la Minek se le lanzó a mi hijo. ¿Quieres ser mi novio? Pues yo le dije que sí. Y me dio un beso. Imagínese al papá escuchando que el hijo de 12 años ya dio su primer beso. ¿Y qué tal, mi hijo? No, nos la pasamos de lujo. Una fiesta como nunca en mi vida. Pero terminando la fiesta se me acerca, me da otro beso y me dice, ya no quiero que seas mi novio. El noviazgo más corto de la historia, como puede ver. Y yo tenía ganas de decirle a mi hijo en ese momento, ya ves, mi hijo, ya ves por qué está prohibido tener novia a esa edad, pero no voy a sermonear a mi hijo. Tengo que conectarme con mi hijo. Y entonces le dije, mi hijo, ¿estás listo para leer un buen libro? Se llama Solo para chicos.
donde 5 psicólogos cristianos hicieron un trabajo fenomenal sobre noviazgos entre los 13 y los 15 años de edad. Son mortales los noviazgos en esos años, ¿eh? Mortales, porque los niños son crueles, pero la hormona los vuelve locos. Le entregué un miércoles a mi hijo el libro, el sábado lo había terminado de leer. Papá, no entendí. Dice el autor, cuando una mujer dice algo, no importa lo que dice, importa lo que siente. No entendí. A mi hijo es muy simple. Cuando una mujer dice sí, es no. Cuando dice no, es sí. Cuando dice acércate, más vale que te alejes, mijo. Pero si dice aléjate, mejor acércate. Me dijo, no entendí. Le dije, ni yo tampoco, y no trates de entenderlo. Por eso tengo 27 años unido con tu madre y somos felices. No trates de entender. Escucha la frase. Cuando una mujer dice algo, no importa lo que dice, importa lo que siente. ¿Cómo se siente la mujer? ¿Triste? ¿Enojada? ¿Dolida? Y entonces debes conectarte con el sentir de la mujer. Ya te entendí, papá, me dijo mi hijo, ¿ya puedo tener novia? Ni lo sueñes, le dije yo. Prohibido tener novia. ¿Qué estaba diciéndole Sara? Me siento tan dolida, me estoy volviendo vieja, quiero ser madre. Pero Sara estaba casada con un hombre indiferente, que no escuchó la voz de su mujer, que no vio el dolor de su mujer, sino que en lugar de voltear a ver a Sara, ¿sabe quién volteó a ver? A Agar. Y ahora sí que gato viejo, ratón nuevo, ¿cómo era? Ratón viejo, ¿cómo dice? Bueno, la idea es esa, dice el Chapulín. Bueno, ya sabe usted, o sea, el hombre estaba muy viejo y la chica muy joven, es lo que quiere decir. Creo que es gato viejo y ratón nuevo, creo yo, por ahí. Bueno, está bien. El punto es este, que por ahí me corrigió, bueno, está bien. El punto es este hombre indiferente no se pudo conectar al sentir de su mujer y cometió un error garrafal. ¿Sabe por qué? Porque termina involucrado sexualmente con esta mujer y tienen un hijo varón que llamaron Ismael. Un hijo que la palabra de Dios describe como un hombre fiero, oposicionista, desafiante. Un hombre que el ángel de Dios le dijo a Agar, debes saber que vas a tener un hijo que te va a mirar de frente a ti. Y va a mirar de frente a sus hermanos. Y no va a obedecer las reglas. Y va a ser un verdadero reto de educar. Pero ¿sabe una cosa? Antes de que este niño naciera, ¿cómo imagina que se dieron las cosas en torno a la familia de Abraham? Véalo, Abraham está en medio, a un lado está su esposa, aquí está su hijo, porque Isaac todavía no llegaba, aquí estaba su hijo y aquí estaba su amante, o la madre de su hijo. Imagínese vivir ahí, imagínese las conversaciones. De hecho, hay un momento en donde, en una plática desesperante, una vez que estaba embarazada Agar, mire las palabras textuales, lo estoy leyendo textualmente de la Biblia, está citado de la Biblia, pero lo hice con el propósito de que la gente pueda leer qué es la historia bíblica. Fíjese este punto en donde Agar, estando embarazada, comienza a mirar con desprecio a su señora, a Sara. Y entonces llega con Abraham y le dice, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus manos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que Dios juzgue entre tú y yo no entendí. A ver, Sara, no te entendí. Sara le está diciendo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi sierva en tus manos y ahora que se embarazó, me mira con desprecio. ¿Tú eres el culpable? Varones santos que nos están visitando esta noche, ¿no han sido ustedes culpados alguna vez por su mujer, por su perversa mujer? Mira la cara de inocentes que tienen estos hombres, buenos hombres, pero los culpables de todo. Si algo sale mal en la casa, tú tienes la culpa. Si el muchacho reprueba, tú tienes la culpa. Si no hay relaciones sexuales, tú tienes la culpa. Y la señora tiene como que la costumbre de acusar. ¿El hombre acusa a la mujer? No.
El hombre no acusa a la mujer, el hombre huye, el hombre sale corriendo. ¿Qué tenía que hacer Abraham en ese punto? Tenía que decirle, Sara, momento, tú y yo hicimos un trato. Y el trato fue que íbamos a utilizar el vientre de esta mujer. Tratemos con respeto a Agar. Tratemos con respeto a Agar. Lo menos que podemos hacer es tratarla con cuidado. Pero en lugar de hacer esto, Abraham era un hombre indiferente y entonces le dijo simplemente, haz lo que tú quieras con tu esclava. Tu esclava está en tus manos. Y el hombre se desentendió. ¿Sabe de quién? De la madre de su hijo. Estamos tratando de entender a Isaac. Y entonces los patrones de indiferencia llegan al corazón de Isaac y ya puede identificar los patrones. 25 años después de que salieron de la tierra para poder llegar a donde Dios les había prometido que les daría un hogar, 25 años después nace Isaac. Y cuando nace Isaac, ¿qué es lo que ocurre? El vínculo que tenía Ismael con su padre tenía que ser distante. ¿Por qué? Porque allí estaba Sara. Pero ¿qué tal cuando nace Isaac? Mire el vínculo tan sólido que tenían estos dos papás y mire el coraje que generaron en Ismael hacia su hermano. Tal coraje que lo trataba con desprecio, mucho desprecio. Y llegó el momento donde Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo Isaac. ¿Quién produjo todo este embrollo? ¿Quién? Un hombre indiferente. No pierda el dato, por favor. Ahora, compare esta historia con la historia que acabo de contarle ahora. ¿Qué no vimos aquí un vínculo relacional de coraje donde el mayor odia al menor? ¿Qué no se da cuenta que es la misma historia donde el mayor odiaba al menor? Esto se llama patrón. Pero si por un momento nos asomamos a la vida de la mujer, se va a dar cuenta que Rebeca era hija de un hogar más o menos estable. Y se nos habla de un hombre llamado Labán, que ese hombre también estaba igual que Isaac, triangulado exactamente igual, lo que produjo el distanciamiento de esta mujer con sus padres. Ojalá que tuviéramos el tiempo de analizar cada uno de los relatos. Se sorprendería de ver este vínculo relacional distante, cómo produjo una visión de esta mujer hacia este niño. ¿Por qué? Porque este niño jugaba el papel de invisible en su casa, como también ella jugó el papel de invisible en este hogar. ¿Dónde estaba Labán cuando Rebeca iba a trabajar, a sacar agua del pozo para la familia? ¿Dónde estaba Labán? En la casa rascándose la panza. Y cuando llega el sirviente con la mujer que le había puesto joyas, y Rebeca hablando con mucho entusiasmo a su hermano, mira que este hombre me ha dicho cosas y ni escuchó lo que estaba diciendo. Dice el relato bíblico que al ver el zarcillo, los zarcillos de oro y las joyas, ¿quién te dio eso? Este hombre, pásale cuñado, bienvenido. Y le dijo, yo voy a darle forraje a los camellos, pero pásale, por favor, bienvenido. Labán era un hombre interesado. Y entonces, imagine usted la vida de Rebeca en ese hogar. Ahora nos interesa analizar hasta la tercera y cuarta generación. Usted ha escuchado la historia de Jacob. Jacob, sí rompió el patrón, era como mi suegro. Este hombre tuvo 12 hijos. Mi suegro le ganó porque fueron 13. Pero de esos 12 hay 3 hombres muy importantes que son Rubén, Judá y el famosísimo José. De hecho, la historia de Jacob parece más la historia de José. José fue hijo de Raquel y como recuerda usted, era de los menores, preferido de Raquel, preferido de José, al extremo de hacerle una túnica de colores, generando el odio de sus 10 hermanos mayores. ¿Se había pensado usted que era nada más churumbelas mentales de los hermanos de José? Ahora se da cuenta que era producto de ¿qué? De un patrón.
Observe el diagrama. Empezamos con el conflicto Esaú y Jacob. Pero se observa en la parte de arriba, el mayor odia al menor. Y se observa hacia abajo, los mayores odian al menor. Eso se llama patrón. Pero se observa, una vez más, se va a dar cuenta que el padre prefería a uno de los hijos, tanto como el padre prefería a uno de los hijos, tanto como el padre prefería a uno de los hijos. Eso se llama patrón. Pero se observa el ángulo de las mujeres, es el mismo caso. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que la mujer también prefería a uno de los hijos, donde la mujer prefería a uno de los hijos, donde la mujer prefería a uno de los hijos. Lo curioso de todo esto es que en la historia de Abraham y Sara, Sara era una mujer hermosa, hermosa, tan hermosa que cuando llegan a Egipto, Abraham, siendo un hombre indiferente, voltea y le dice: ah, caray, pues está re chula. Hasta ahorita me voy dando cuenta que estás hermosa y tu belleza me va a causar problemas, porque me van a ver a mí y a causa de ti voy a sufrir yo. Mejor tú di que eres mi hermana y que mi alma viva a causa de ti. Es que la esposa del vecino tiene clase, no como tú. Mira nada más cómo vistes. Es que la esposa de mis socios son de sociedad. Tienes que ver. Me da vergüenza llevarte a mis reuniones. Mucho cuidado con lo que diga, con sus palabras. Hombre indiferente, hombre agresivo, va a lastimar profundamente a la única persona que va a estar a su lado el día que sus hijos salgan de sus vidas, el día que sus padres no estén en casa. Me he propuesto cuidar el corazón de mi mujer y no lastimar jamás a mi esposa con palabras. ¿Por qué? Porque yo sé que un día voy a necesitar de ella más de lo que usted imagina. Y yo espero, Dios no nos ponga a prueba en esto, pero que si mi esposa llegara a quedar en silla de ruedas, yo empujaría su silla de ruedas al precipicio. No se crea. No te creas, mi reina. Yo empujaría su silla de ruedas. Yo alimentaría a mi esposa. Yo cuidaría a mi esposa. ¿Por qué? ¿Porque soy buena gente? No, porque no estoy tonto. Porque quizá el que quede en silla de ruedas, ¿quién va a ser? Y entonces yo quiero que ella empuje mi silla de ruedas, no al precipicio, sino que ella esté dispuesta a cumplir ese pacto que hicimos ante Dios hace 27 años. Cuide el corazón de su esposa, no el de sus hijos. ¿Sabía usted que el vínculo con su esposa es el que va a perdurar hasta el día de su muerte? Pero si usted crea un vínculo con sus hijos enfermo, donde usted prefiere al Esaú porque es el peludo, porque es el de su orgullo, y usted lastima a su esposa por ese muchacho le va a dar a usted la espalda. Y usted va a amargar el corazón de su esposa. Tenga cuidado, no sea indiferente. ¿Qué pasa si unimos los patrones de uno y otro? Imagínense nada más, los patrones del hombre y la mujer. Pues que vamos a tener al final, pues hijos enojados por todos lados, como puede ver. Pero va a haber el peor de los episodios. Observe la pareja donde empezamos, porque el conflicto más grande está aquí. Una ruptura relacional marido y mujer. Resulta ser que Isaac envejeció. Me voy a permitir leer lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo ya soy viejo, y está cerca el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, y sal al campo y tráeme caza para que yo coma y te bendiga y pueda morir en paz. Pero ¿quién estaba escuchando detrás de la puerta? La mamá.
La mamá sobreprotectora del chiquillo lampiño. La mamá que trata de cuidar y compensar la balanza. Ahí estaba escuchando al papá. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Pero así, mire, corriendo fue con el Jacob. Córrele, mijo, acabo de escuchar a tu padre decirle a tu hermano que trajera a casa para que él pudiera comer y bendecirlo. Ve, córrele, tráeme al chivo que está allá, yo lo voy a cocinar. Fíjese la mujer, yo lo voy a cocinar como yo sé que a tu padre le gusta y tú vas a entrar en lugar de tu hermano. Santo Dios, dijo Jacob. ¿Cómo crees, mamá? ¿Y qué tal si me descubre? Me va a maldecir. Pues que tu maldición caiga sobre mí. Ve y haz lo que te digo. Mamá, pero no olvidas un detalle. Soy lampiño. Pues ponte el pellejo del chivo, le dijo. Y le puso el pellejo del chivo. Fíjese lo peludo que habrá estado el Esaú. Y le puso pelos acá, así más o menos como mi sobrino. Y entonces todo peludo, el peludo y todavía llega a un extremo cuando le dice, y ve y tráete las ropas del Esaú, porque tu papá te va a oler. No lo conozco, te va a oler. Tiene un olfato de sabueso el hombre. Y entonces, imagínese el Esaú entrando con el potaje aquel y llegando y poniéndolo ahí y le dijo, papá, ya estoy aquí. Y entonces Isaac se sorprendió, ¿y quién eres tú? Mentira número 1, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Y cómo llegaste tan rápido? Mentira número 2, el Dios tuyo hizo que encontrara la presa muy rápido para que te la pudiera traer. Dice hasta Dios en las mentiras de esos hombres. A ver, acércate. Yo creo que ahí el lampiño tragó saliva y entonces el papá tocó los brazos del chivo aquel y le puso la mano en el cuello. Dice la Biblia que le puso la mano en el cuello. Esaú, hombre de campo, mi orgullo, ese es mi hijo. Pero la voz es del Jacob. ¿Quién eres, hijo mío? Mentira número 3. Yo soy Esaú, tu primogénito. Levántate y come para que me bendigas. Y así ocurrió. Así ocurrió. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama alta traición. Cuando el marido tiene un plan con uno de los hijos y la señora interviene por beneficiar a otro de los hijos. Es que el papá no se da cuenta. Es que solo uno se da cuenta, dice ella. Y Rebeca me dijo en consulta, prometí que no le iba a decir, pero déjeme decirle nomás esta parte. Me dijo en consulta, mira, tuve pláticas con mi marido. Y yo le decía, mira al Jacob, es que tienes que ver la expresión, cómo te cambia cuando ves a Esaú. Se ve que es tu orgullo ese muchacho, y tu cara cambia cada vez que lo ves. Llévate a este niño, dedícale tiempo, llévalo al campo, enséñale a usar la flecha y las lanzas, se nos va a hacer gay. Dedícale tiempo a ese muchacho, por favor. ¿Y sabe qué hizo un padre indiferente? ¿Sabe qué hizo Isaac? Nada. ¿Por qué Isaac era indiferente? Porque tuvo un papá indiferente y produjo un hijo indiferente. Eso se llama patrón familiar. Termina Isaac el potaje aquel y pone sus manos sobre Jacob y lo bendice pensando que era Esaú. Y la mamá observando el cuadro desde la ventana, sonriente. Lo había logrado. Termina la comida y prisa le inundó el corazón del Jacob y salió corriendo de ahí. Y en ese momento, ¿quién cree que entró a la escena? Pues el Esaú.
del peludo, imagínense nomás. Y entonces le dice, Padre mío, no le dijo así, le dijo, Padre mío. Y entonces Isaac se sorprendió y dijo, ¿quién eres? Soy Esaú, tu primogénito. Y dice la palabra de Dios que Isaac se estremeció. Isaac se estremeció. Déjeme darle mi definición de estremecer como psicólogo. Cuando una persona se estremece, no puede evitar recordar. Cuando una persona se estremece, está recordando algo. Está recordando algo. ¿Y qué recordó Isaac? Escenas. Escenas de la infancia. Escenas de la infancia de sus hijos peleando todo el tiempo, escenas en donde llegaba Esaú con aquella cacería, ensangrentado, y este hombre sonreía cuando veía a Esaú y llegaba y le decía, ven hijo mío, por favor, dame un abrazo, mancha a tu padre de sangre. Y este es mi orgullo, y su cara brillaba cuando veía a Esaú, y en ese momento entraba Jacob con un plato de lentejas. Papá, te preparé esta comida, prueba esta comida, papá. Y el papá volteaba y le decía, pues sí está bueno, platícame, Esaú, ¿cómo era esa bestia? Era enorme, papá, hubieras visto, era un animal enorme, pero saqué mi cuchillo, saqué la metralleta, no, sí, la metralleta no, pero saqué una cuerda y amarré al animal y lo apuñalé y me ensangrenté todo. ¿Y qué estaba pasando con Jacob entonces? Estaba siendo herido en su alma, porque Jacob era un muchacho invisible a los ojos de su papá. Sé que estoy tocando fibras sensibles, estoy seguro de eso, porque en todos los hogares ha ocurrido. En todos los hogares ha ocurrido. ¿A usted le ocurrió? ¿Qué no recuerda? ¿Que usted no podía llamar la atención de su viejo? ¿Que usted hizo hasta lo imposible? ¿Se portaba usted re mal? Reportes en la escuela y peleas con uno y peleas con otro. ¿Sabe por qué? Porque quería ver la atención de su padre y que por lo menos lo mirara y lo castigara con eso. Pero ni eso recibió de su viejo. ¿Y qué está haciendo usted ahora con sus propios hijos? Lo mismo. Despierte, por favor. Está haciendo usted un padre indiferente ante sus hijos. No lastime el corazón de su esposa. No lastime el corazón de sus hijos. Isaac se estremeció y en ese momento podía recordar esas escenas donde su hijo le estaba trayendo comida, y en ese momento que estaba Isaac tan turbado, ya no solo vio a Esaú, sino vio a quién, a Jacob. Pero también, estremecido, podía mirar hacia el dintel de la puerta. ¿Quién estaba mirando a sus hijos? Una madre lastimada por un hombre indiferente. Heridas en la familia. Rompamos el patrón. ¿Se puede romper un patrón? Sí, se puede romper un patrón. ¿Sabe? Para concluir, yo dije, ¿cómo se puede romper esta serie de patrones? Y entonces, pues me fui a la generación número 1, que debo decir que de su línea generacional, usted que tiene hijos, usted es la generación número 3 de su línea. Y sus hijos es la generación número 4. Y cuando Dios dijo, yo visito la maldad de padres sobre hijos hasta una tercera y cuarta, está hablando de nosotros y de nuestros hijos, en una secuencia. Y entonces me voy a la generación número 1 y yo pienso en este hombre, en Abraham, ¿cómo pudo romper? Y entonces viene a mi mente el momento cuando Sara, enojada, le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo Isaac. Y ese dicho, dice el relato bíblico, le pareció grave a Abraham. Y hasta entonces, ¿sabe qué hizo Abraham? Volteó a ver a Dios y clamó a Dios. Cuando usted quiere romper un patrón, ¿qué tiene que hacer? Voltea a Dios. Necesita usted un milagro para que pueda ser transformado de dentro hacia afuera. Y entonces Abraham tuvo su primera oportunidad para poder romper con el patrón. Cuando él llega con Dios y le dice lo que está ocurriendo, Dios le dice, saca de tu familia, escuchando la voz de tu mujer, saca a Ismael y a Agar. Yo voy a cuidar de estos dos.
pero Dios no le dijo cómo lo iba a hacer. Dios le dio la prerrogativa a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Multimillonario Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Uno diría, bueno, pues cargó 10, 15 camellos de joyas y riqueza y tomó ganados y sirvientes y los estableció en la tierra. Uno diría, Abraham haría eso porque Abraham era un hombre generoso, creo yo. ¿Recuerda cuando iba a encontrarse con Rebeca? Le mandó 10 camellos cargados. ¿Recuerda Lot, el sobrino, le dio a elegir la tierra, norte o sur? ¿Qué pasó entonces con Abraham? ¿Sabe qué hizo Abraham? Tomó una botella de agua Bonafont y un virote de la central y se los dio y los despidió. Mire, déjeme leerlo para no equivocarme. Creo que no era botella de agua Bonafont. Ah, no, no era Bonafont. Escuche esto. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre de agua y los entregó a Agar, poniéndolos sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella anduvo errante por el desierto peligrosísimo de Berseba. De hecho, se deshidrató el niño. Y ella dijo, yo no quiero ver a mi hijo morir. Y se alejó y lo dejó ahí. Y Dios se le aparece en el ángel de Jehová y le dice, ¿qué estás haciendo? Carga al muchacho, verás lo que ocurre. Y cuando Agar regresa y toma a su hijo, brotan aguas. ¿Sabe quién es Ismael? ¿Sabe quién es Ismael? Es el padre de los árabes. ¿Ah? ¿Sabe quién es Isaac? Es el padre de los israelitas. ¿Sabe que esa conversación que tuvo Abraham y Sara nos afecta a usted y a mí? El gasolinazo es producto de la conversación que tuvieron aquellos. Y los bombazos y Hussein y el odio de los árabes. ¿Qué pasa con el pueblo árabe? Es un pueblo bendecido por Dios. La palabra de Dios dice eso. Ismael, al ser hijo de Abraham, va a ser rico. Pero ya notó que estos habitan en el desierto. ¿Por qué? Pues lo acabo de leer ahorita. Ahí en el desierto, Dios bendijo a este hombre y le dio aguas, y él se quedó ahí en esas aguas. ¿Y sabe qué hizo Ismael? Comenzó a practicar con la lanza y con la flecha y con el arco y empezó a prepararse para la venganza. Usted va a observar que los árabes son un pueblo de gente multimillonaria, gente rica, gente que habita en los desiertos y gente enojada, con una raíz de dolor y de tristeza. Muy importante, muy importante. ¿Producto de qué? De un hombre indiferente. Traté de pensar cómo pudo haber roto Abraham este patrón y concluyo leyendo esta parte. Escuche. Entonces Abraham, atendiendo a la voz de Dios, muy de mañana tomó a Agar y a Ismael y en un muy emotivo momento tomó a su hijo, lo abrazó, lo besó y con lágrimas en los ojos le dijo, hijo mío, con mucho dolor en mi corazón te digo que ya no es posible que permanezcamos juntos. Ha llegado el momento de que inicies tu propio camino. No obstante, te bendigo y declaro sobre ti las promesas que Él te ha hecho. Dios hará de ti una nación grande, próspera y fuerte. Confía en Él. Dios jamás te va a desamparar. Él nos ha revelado que tú eres el hombre al que Dios escucha. ¿Por qué Abraham no le dijo eso? Abraham lo sabía. Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a Ismael, que iba a cuidar de Ismael. ¿Por qué Abraham no hizo eso? Porque era hombre indiferente. Él me ha revelado que Él cuidará de ti. Y dirigiéndose a Agar le dijo, siendo un profundo agradecimiento por ti. Todos estos años de servicio a nuestra familia han sido de gran bendición. Pido tu perdón por el trato que nosotros hemos tenido contigo y con tu hijo. Sé que no ha sido fácil soportar las humillaciones de mi mujer y lidiar con mi indiferencia, pero Dios ha visto tu aflicción y tú siempre serás la madre del hombre al que Dios escucha. Y tomando 15 camellos cargados con joyas y ropas, entregó a Agar e Ismael ganados y siervos y los estableció personalmente en un lugar donde ambos pudieran iniciar su independencia, y abrazándolos con lágrimas en los ojos se despidió de ellos. Créame,
ese episodio habría evitado el conflicto árabe-israelí, porque hubiera sanado el corazón del padre de los árabes. ¿Por qué no lo hizo? Ya no tiene su oportunidad, ya está hecho, pero usted tiene una oportunidad hoy. ¿Qué va a hacer usted? ¿Está listo para romper un patrón? ¿Está listo para clamar a Dios y decirle, Dios mío, ya me di cuenta que estoy enredado en patrones y en costumbres? Quiero pedirte que vengas a mi vida. Quiero pedirte que me des luz para entender cómo estoy lastimando a mis hijos, a mi esposa. Y si ese es su caso, le invito a hablar con Dios. Cuando hable usted con Dios, puede usted cerrar sus ojos o estar ahí hincado en su cama con su esposa o quizá usted solo, donde quiera que usted esté, porque Dios le escucha. Hable con Dios y dígale, querido Dios, gracias por lo que hoy he escuchado. Ahora me doy cuenta que es posible romper con ese dolor que yo traigo de mis propios padres y de mis abuelos. Hoy me doy cuenta que estoy inundado de patrones y rituales enfermos, pero también estoy inundado de pecado. Perdóname. Pídaselo a Dios. Perdóname. Quiero que vengas a morar a mi vida. Te invito a mi corazón. Y por el nombre de Jesucristo, yo te invito a ser parte de mí. Te ruego que seas parte de mi paternidad, de mi función de esposo. Bendice mi hogar. Ayúdame a marcar un punto de diferencia en mi historia. Estoy agradecido contigo y por el nombre de Cristo yo clamo a ti. Amén. No hay más. No hay más. Es posible romper un patrón. Solo tiene usted que dar el primer paso. Pídale a Dios que Él pueda llegar a su vida y que transforme su vida de dentro hacia afuera. Verdaderamente esta noche que sea diferente. Después de esta cena, que esté en su casa con su chula, mírele a los ojos y pídale perdón porque de seguro la ofendió, de seguro. Entonces tómele sus manos y dígale, mi reina, perdóname, perdóname. Hoy me di cuenta, no, que te he herido grandemente con mi indiferencia. Aunque no era la intención, sé que lo hice, perdóname. Y quiero que comencemos de nuevo, una vida distinta. Y comience invitando a Dios a sus vidas. Mi familia y yo queremos bendecirlos a ustedes también, por eso precisamente escribimos estos libros y tome estas historias, aplíquelas en su vida. Verdaderamente puede lograr un cambio en usted, en su familia. Al final voy a estar con mi esposa allá en la tienda de Koinonia, porque tengo ahí algunos libros a la venta. Si usted tiene interés, con toda confianza al final, podríamos platicar un poquito por ahí, y ahí están los libros. El libro cuesta 230 pesos. Si usted compra 3 de estos libros, voy a bajar 90 pesos, que es un precio que queremos dar como familia para que pueda tener acceso a estos libros. En otro momento platicaré de estos libros, quizá el pastor me dé espacio mañana y pueda platicar un poquito más de estos libros. Fue un placer para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias.